estamos en la exposición piloto del Museo Paixão Motor Slot y en este vídeo vamos a analizar la temporada 1971 desde el punto de vista de las miniaturas que existen en Slot que han reproducido coches de esta temporada, qué fabricantes los han hecho y qué calidades tienen. Aquí empezamos siempre por la temporada de resistencia y aquí tenemos 4 coches de los 1000 km de Buenos Aires, que fue puntuable para el campeonato. Ahí tenemos un 917 de Fly y un Ferrari 512. En cuanto a los 917 de Fly, decir que el coche de la temporada 71 debería de tener unas aperturas, unos tomas NACA suplementarias sobre el capó, que en la temporada 70 fueron sobre la joroba y ya en la temporada 71 fueron sobre el capó para refrigerar los frenos traseros. Y claro, Fly no hizo esa variante de molde, ni Fly ni nadie, solamente en resina y en las versiones, digamos, de la cola más aerodinámica. Aquí tenemos nuestra versión concretamente, que es un finish line, porque el coche está deteriorado, es teóricamente un accidente que tuvo Pedro Rodríguez y que hicieron una reparación de urgencia sobre el coche y siguió corriendo con esa configuración. El Ferrari 512 tendría que tener también ciertas modificaciones, ya que en esta temporada estaba corriendo la versión M y estos S, que todavía seguían compitiendo, tenían algún aditamento aerodinámico en el morro, derivas verticales, también llevaban unos retrovisores mucho más altos en los laterales, con unas pequeñas estructuras de barras metálicas que no se reproducen, porque es una reproducción estándar. Aquí tenemos en Daytona ya versiones de NSR y versiones, bueno, estos 4 917 son de NSR concretamente. Bien, estos 4, son 3 de NSR y 1 de Fly. El número 4 es de Fly. Fijaros que los 3 de NSR tienen las entradas NACA sobre la joroba que tenían solamente los coches Gulf y en la temporada 70. En la temporada 71 esa entrada se desplazó para el capó, un poquito por delante de las que ya existían para refrigeración de la transmisión. Por tanto, las Martini no deberían de llevarlo en ningún caso, como es el caso del Fly, que estaría correcto en ese aspecto. El número 4 corresponde al chasis número 23 y es la última carrera que corrió ese chasis, porque en esta carrera se accidentó. También tenemos aquí el Ferrari 512M de Slot-It, una gran reproducción, en contraste con la que teníamos anteriormente de Spirit, que es aquí estamos en la versión de Sebring, que bueno, sabemos que es más tosca, no tiene las formas curvilíneas que tendría que tener para el carenado del eje trasero, pero bueno, fue una gran aportación en su momento. Aquí tenemos otro finish line de Fly, famoso en la época en donde se podían hacer todo este tipo de virguerías para generar nuevas referencias y atraer más clientes. Y aquí tenemos también los Alfa 33 de Slot-It. Siguiente carrera en Brands Hatch, volvemos a tener coches de Fly. Todos estos 917 son de Fly, con las carencias que decimos de las referencias que son del equipo Gulf. Todas tendrían que tener esas entradas de aire suplementarias sobre el capó, que no tienen. La magnífica reproducción de Slot-It de los Alfa Romeo. Este es el primer ganador de estos años del Alfa 33. Es la primera victoria absoluta en una carrera del Campeonato del Mundo de Marcas. Aquí tenemos también 2 Fly en la versión de configuración más aerodinámica. Y aquí tenemos
un Fly en la configuración de mayor carga aerodinámica y un NSR en la otra configuración, la configuración de menos carga. Aquí el equipo llevó las dos configuraciones, una en cada coche, y la de NSR, claro, es la única que ha reproducido esta carrera con esa decoración a nivel comercial. Entonces tenemos la cuestión de las entradas de aire suplementarias que solo llevaban el equipo Gulf y que ese coche tiene por ser un NSR con el molde derivado de la versión K normal, que simplemente para haber hecho esa versión de menor carga aerodinámica tenían que haberle anulado esa toma NACA. No hubiera costado mucho trabajo dado que es otro molde. Y aquí tenemos coches de atarga frío, los Fly clásicos, los 908, Porsche 908-3 de Fly, con las derivas verticales. Esos coches debían de tener un poquito más de anchura en la parte trasera. La de temporada 71, digamos que los coches se ancharon para tener una capacidad de llevar neumáticos más grandes, que esa variante está mejor reproducida en los coches de la marca NSR italiana, como vemos aquí en las versiones de Nürburgring, donde se ve ese anchamiento en la parte trasera, tanto en el 2al1 como en el 2. Y el 3 y el 4 son los 4 de NSR. Aquí tenemos un 917 de Fly, también, una versión de baja carga. Y este es un Ferrari 312P en la configuración que ya tuvieron a lo largo de la temporada 72 y que está tan repetida a lo largo de las distintas marcas del lote, desde Slaughter hasta Slot-It, hasta SRC, que heredó los moldes de Slaughter, etc. Pero esta versión concretamente, además sin los faros, no la había hecho nadie. Y esta es una resina de DS Slot, un poco escasa y difícil de encontrar, pero que se debió de hacer una pequeña serie en su momento. Aquí tenemos series especiales de Fly, por ser un campeonato en el que Niki Lauda pues empezaba a destacar. Se hizo esa versión con esa presentación y la serie limitada. Y aquí tenemos los Porsche 917 del campeonato de Interserie, que sí responden bastante bien a la realidad, al contrario de los que se hicieron partiendo de estos para reproducir el de la NASCAR, de la Can-Am del año 69, que tenía escapes laterales, etcétera, etcétera, y una serie de cosas que no corresponden con esta carrocería, aunque Fly lo reprodujo en su momento también. Por otro lado tenemos aquí, en Le Mans, ya resinas, segunda resina, de los entrenamientos de las 24 horas. Aquí vemos la configuración adecuada del equipo Gulf con las entradas de aire suplementarias para los frenos traseros sobre el capó y ya no sobre la joroba. Esta es la configuración real de este coche, que tendría que repetirse en, por ejemplo, este, que es un NSR y que tiene la configuración de esas entradas de aire como en el año 1970. Aquí tenemos varios Spirit, varios 512M Spirit, que se hizo con muchas configuraciones diferentes de este año, incluida también el número 16, pero que aquí ya lo tenemos sustituido por el que sacó Slot-It, que tiene, como hemos dicho, una mayor calidad. Después tenemos los Le Mans miniatures, las versiones más específicas, tanto en versión de carrera como en versión de entrenamientos. Estos de resina son de Fly serie limitada, creo que manufacturada por Maralik. Y aquí tenemos también los demás miniatures Porsche 917 de cola larga, que había hecho en su momento también Top Slot, bastante bien hechos, pero que no tiene nada que ver con estas reproducciones de demás miniatures. Por último tenemos también una pequeña rareza, que es un 911 que había hecho Racer Sideways,
Es un 911 con una configuración adecuada, pues con la anchura adecuada, con los pasos de ruedas no ensanchados, bien hecho, bien reproducido con respecto a la realidad. La furgoneta de Scalestina Terra simplemente es una licencia que muy probablemente fue utilizada en estos años como apoyo al equipo Wolf. Aquí tenemos más coches de Fly, tanto este 917 en configuración de cola de bajo apoyo aerodinámico como las otras dos allí del fondo. El número 43 también lo reprodujo en SR, pero como tiene las entradas de aire que corresponderían solo al equipo Wolf, está peor hecho que este de Fly. Aquí tenemos los mastodónticos Bankis MG de la Can-Am, que se pasan de escala, estamos siempre hablando de que tendrán 1.28, 1.29, 1.30, por el tema de aumentar el diferencial en la parte trasera. Y aquí desde carrera, top slot, el Lola de carrera, número 51, el McLaren de Slotit, el Porsche 917 10 los primeros ensayos de las modificaciones para la Can-Am del Porsche 917 de top slot, y otro McLaren de Slotit. Aquí nos vamos el coche de la NASCAR hecho por carrera, como podría ser de otra forma, aunque esta carrocería también la hizo Scalestina Terra. Ahí tenemos un Racer, que es también una pequeña rareza porque es un coche de una sola carrera, del American Road Race of Champions, que ya trae el homenaje de John Morton, que fuera campeón de la División 2 de la Trans Am, pero con otro Nissan, con otro Datsun, perdón. Pero ya en esta carrera de final de temporada ya aparece ahí la inscripción de National Champion años 70 y 71, dado que esta carrera fue a final de temporada. Es de Racer Sideways la reproducción. Aquí tenemos coches de Scalestina Terra, todos los de la Trans Am, y el de la División 2 es un Revoslot, un Alfa Romeo Revoslot, con la carrocería ensanchada, que no tengo 100% claro que corresponda con la versión que estaba compitiendo en esta competición de la Trans Am. Aquí coches del Campeonato Europeo de Turismos, Fly, Revoslot también, con este nuevo BMW 2002, excesivamente rebajado y excesivamente ancheado, pensando en los clubs. Y estas nuevas maravillosas reproducciones de carrera del Mercedes AMG mastodóntico, que tenemos en dos versiones, aquí en las 24 horas de Spa-Francorchamps, aunque esta versión es un scratch and build mucho antes de existir el de carrera, realizado por el modelista lucense Carlos Robledo. Y aquí tenemos un coche de Scalestre España, Alpine, ganador del Monte Carlo, un SRC, un Porsche 914 de SRC, y un Racer Sideways, también un Datsun, del equipo ganador del Rally East African Safari, aunque ese dorsal no es el que ganó Valdever. Y aquí tenemos, en la Fórmula 1 de este año, pues desde coches de Scalestina Terra, desde el Super Slot, hasta coches de Policar. Tenemos el Tyrrell de Scalestina Terra, el McLaren de Scalestina Terra, el March de Slotit, Policar, el BRM también de Slotit, Policar, el Brabham de Protoslot Kit, a la vez que este Lotus 56B de turbina de Protoslot Kit. Grandes realizaciones, en su momento quizás de las mejores de Chris. Aquí tenemos también pues, más coches de Policar, Ferrari, las dos versiones del Ferrari, otros dos coches de Scalestina Terra, los dos Tyrrell Ford, el 11 y el 12, el 11 ganador en el Gran Premio de España, en Montjuic. Y ahí tenemos el número 8, que es un Lotus 72 de Scalestina Terra, y el Tyrrell Ford número 17 de la carrera de campeones,
reproducido por Scalesti España, este coche mítico de nuestro Exin que se reprodujo en esta reedición vintage en la época de Techni-Toys. Y con esto doy por cerrada la temporada a nivel de slot, la temporada 71. Gracias.